Hola, ¿qué tal amigos? Pues hoy vamos a hablar un poco sobre inyección SQL, pero para llegar a ese punto, primero vamos a hacer un ejercicio. Vamos a crear una tabla en SQL Server, la versión que ustedes tengan, eso es indistinto. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear una base de datos. Vamos a crearla, le vamos a poner, no sé, nómina. Quisiera utilizar la base de datos empleado, pero para los que no vienen de ese ejercicio, vamos a crear una base nómina y vamos a crear una tabla empleado. Lo que voy a hacer es agregarle 4 campos, que es el ID, el nombre, el username y un password. Vamos a trabajar para ese ejercicio con el password en claro. Entonces vamos a seleccionar la base que acabamos de crear, nómina, y vamos a ejecutar este script. Otra manera de seleccionar la base de datos es poner use y la base de datos que ustedes quieren. Por ejemplo, use nómina. Y vamos a crear entonces esta tabla. Le damos a ejecutar. Y ya si nosotros damos un refresh en database, vamos a encontrar que ya se creó la tabla en la base de datos empleado. Vamos a dar de alta a algunos empleados. Vamos a dar con 3. Me equivoqué. Es esta base de datos. Tabla empleado. Ustedes pueden dar de alta 2 si quieren. Voy a ponerle Adrián. Adrián ALF. Y el password, el más difícil, de 1, 2, 3, 4, 5. Ya con esto tengo un registro. Entonces vamos a crear un formulario de Windows Form. Este ejercicio se puede hacer también con Webform o una aplicación web, eso es indistinto. La inyección se da en escenarios como un Windows Form o todo aquel que tenga un formulario web puede ser susceptible dependiendo la lógica de programación que ustedes tengan. Entonces para eso lo voy a ejemplificar con una aplicación de Windows Form. En el siguiente y pues denle la localidad donde lo van a crear el proyecto. Yo lo voy a dejar en mi ruta. Empezamos suavecito y ahorita vamos a avanzar. Este ejercicio lo voy a crear con una aplicación de NetFramework 4.7.2. Entonces esta es la estructura inicial que nos crea. Tenemos un program, un form y un formulario, ¿no? Simple. Entonces, esta es la estructura que nos crea un formulario sin. Entonces, esto es lo que nos crea un formulario vacío y ya nosotros podemos ir agregando sobre él lo que necesitamos. Tenemos el archivo program, la clase program, que es el que arranca y llama al formulario inicial. El formulario principal es form 1, que es el que estamos viendo. Para poder empezar a agregar elementos, si no nos aparece un cuadro de herramientas, podemos agregarlo en ver, cuadro de herramientas, y aquí ya tenemos los controles comunes que podemos agregar y todos los elementos. Entonces lo primero que vamos a hacer pues es tener 2 labels. Le vamos a agregar 2 labels, 2 textbox. Va a ser muy sencillo, entonces vamos a agregar 2 textbox y un botón de login. Entonces denle clic derecho y en propiedades pueden modificar el texto. Usuario, contraseña, y aquí en login, en text le vamos a poner login.
Vamos a cambiarle el nombre del botón, btn login. A este texto le vamos a poner text pwd. Y este le vamos a poner text user name. Y listo. Ahora lo que vamos a hacer, denle doble clic sobre login para que nos mande al evento del clic. Y aquí vamos a empezar a hacer nuestra lógica. Para fines prácticos, lo único que vamos a hacer es una validación. No vamos a hacer algo adicional. Y sobre esto vamos a ejemplificar la inyección. Entonces lo primero que vamos a colectar pues son los valores. Fíjense que el nombre de los controles me sirve para hacer referencia a sus valores. Y vamos a hacer una validación dependiendo del valor del resultado. Vamos a mostrar un mensaje en el cual vamos a decir que todo fue exitoso. O en otro caso pues simplemente un error. Y le vamos a decir que valide. No le vamos a dar una información adicional porque si no estamos dando acceso a información sensible que le puede dar pistas. Entonces lo siguiente que vamos a hacer pues es crear nuestra clase donde vamos a hacer las validaciones. Entonces vamos a crear sobre el proyecto una carpeta que se llame validaciones y aquí vamos a agregar nuestra lógica. Y la primera clase que le vamos a agregar va a ser una clase que se va a llamar login validate. Agreguen una clase y se va a llamar login validate ADO. Vamos a hacer una conexión con ado.net y sobre esto vamos a trabajar. Entonces ya que tenemos creada la clase, ahora sí podemos decir, vamos a instanciar un elemento de este tipo y le vamos a poner login validate ADO. Inyectamos el using, bueno, hacemos el using y lo último que vamos a hacer pues es instanciar un método para que nos diga si las credenciales son correctas. Y lo que le vamos a mandar pues es el username y el password. Es todo. Ya con esto le damos a generar el método. Ya generado el método, lo que vamos a hacer es tener una cadena de conexión a la base de datos. Esto lo vamos a hacer en el app-config para desde este punto poder modificarla cuando nosotros lo necesitemos. Entonces vamos a agregar una llave. Se me ocurre ponerle strcon y pues a continuación tenemos que hacer referencia al connection string. ¿Cómo se integra el connection string? Bueno, pues deben indicar el data source, que es el nombre del servidor donde se están trabajando. Si no lo conocen, ese nombre que está acá arriba
en propiedades les va a indicar el nombre en general, name, y este es el nombre del servidor. O le pueden poner localhost si están en local. Luego el catálogo inicial, en este caso es pruebas, que diga nómina, es el nombre de la base de datos. Si le puse nómina, sí. Luego viene Integrity Security igual a false para poder trabajar con las credenciales del user ID y el password que ustedes tengan. Es todo. Entonces ya teniendo esto ya podemos trabajar con nuestra conexión. Lo siguiente que vamos a hacer pues es nuestras validaciones. Vamos a hacer la validación del password y el username. ¿Esto cómo lo hacemos? Pues es muy simple. Solo tenemos que hacer una consulta a base de datos que nos arroje si existe el empleado en base de datos. ¿Cómo lo hacemos? Pues podemos hacer un conteo, ¿no? Decirle que nos dé el conteo de los empleados que tengan el username tal and el password sea igual a tal. Entonces si no coincide pues nos va a regresar 0 y si hay alguna coincidencia nos va a regresar 1. Fíjense, en este caso es 0, ¿no? Porque los empleados que tengo pues solo es uno, Adrián ALF con el password 12345. Entonces si yo le doy Adrián ALF con el password 12345 pues me va a arrojar 1. Entonces esa es la base que vamos a tomar para nuestra consulta. Y lo siguiente que vamos a hacer, ya teniendo la consulta que vamos a hacer, pues vamos a establecer nuestra conexión. Vamos a utilizar la llave que agregamos en el app-config. Fíjense que no reconoce Configuration Manager, entonces tenemos que agregar esa referencia. Entonces, para que ustedes puedan hacer referencia a Configuration Manager, deben de agregar la referencia y deben de buscar System Configuración. La marcan y le dan aceptar. Entonces ya tienen la referencia System Configuración y ya pueden utilizarla aquí. Y ya lo último que sigue pues es hacer nuestra SQL conexión para poder ejecutar esta consulta y que nos diga si existe este empleado. Es todo lo que voy a hacer. Agrego el using a Data SQL Client y ya tengo todos mis elementos. Entonces lo que sigue pues ya es ejecutarlo y ver si nos arroja la información correcta. Es muy sencillito, es un login. Vamos a ver qué error nos dio. En lista de errores no se puede convertir object en ball. Ok, entonces hay que cambiar la firma a ball. El modificador internal lo que nos permite es que el alcance de las referencias de los métodos de una clase sean solo en locales, que ya solo en el mismo proyecto, y si tengo otro proyecto no puedo hacer referencia a estas clases, ya que el alcance es interno al proyecto. Entonces aquí yo puedo dar de alta, puedo consultar a un usuario y una contraseña inválida, hacer el login y lo que me va a decir pues es que el error, que el usuario no existe. Entonces ya podemos hacer la prueba, un usuario y un login incorrecto y vamos a ver que el resultado va a ser 0. Fíjense cómo conteo vale 0. Todo esto solo lo que estoy haciendo es establecer mi query string que voy a ejecutar. La conexión la tomo desde el app-config. Si ustedes trabajan con un formulario web del .NET Framework, van a hacer referencia igual al web config. Tengo un SQL connection que se establece con esta conexión
y un SQL command que ejecuta la conexión, sobre la conexión que estoy dando el query string indicado, y con un SQL data reader estoy leyendo el resultado, y como yo sé que solo me va a arrojar un resultado, una columna que es este conteo, pues estoy haciendo referencia a este valor y transformándolo en un entero. Esto es lo que estoy haciendo para que me diga login inválido, favor de validar. Ahora lo que voy a hacer es darle los valores correctos, que es Adrián ALF y el password 12345. Y pues lo que me va a decir pues es el login correcto, ¿no? Estás dentro. Ok, pues ya todo bien, ya tengo mi formulario. ¿Cuál es la vulnerabilidad de la que tanto hablo? Bueno, nosotros sabemos que para validar un password basta con esto, decirle el username al password. Pero yo le puedo dar un password incorrecto y hacer que el resultado sea correcto. ¿Cómo? Este password es incorrecto. Es hora de hablar de la inyección, pues ¿dónde está la vulnerabilidad? Sí, ya hice el login y está haciendo las validaciones correctas, pero bueno, los que se dedican al hacking y todas esas situaciones, esas técnicas de averiguación, pues no van a estar tecleando los passwords hasta que le den. Eso es un concepto erróneo, porque generalmente tenemos un doble método de autenticación, de validación, número de intentos, etcétera. Pero esta gente pues conoce vulnerabilidades muy comunes que, por ejemplo, los desarrolladores cuando hacen una conexión utilizan query string y pueden averiguar, ¿no? Haciendo este tipo de cosas, concatenándole un OR 1 igual a 1, y esto les va a arrojar conteo 1, lo que va a darles el login. O pueden concatenarle cuestiones más críticas al query string, como un drop, porque al final, como estamos ejecutando un query string, puedo modificar el valor del password y aquí meterle valores desde el formulario para que me dé el acceso. Fíjense cómo le concatené un OR 1 igual a 1 y me va a permitir la entrada. O lo puedo hacer así y me lo va a permitir. Entonces, partiendo de esto, vamos a hacer que nos podamos autenticar en el sistema. Entonces, Adrián ALF se queda y le voy a concatenar. Recuerden que el password llega hasta aquí. Entonces, yo le voy a agregar todo esto sin incrustar la última comilla para que me deje entrar. Es decir, le voy a dar este valor. El password 1, 2, 3, 4, 5 OR 1 igual a 1 sin el último apóstrofe, porque el último apóstrofe lo estoy agregando en el query string, y le voy a dar login. Entonces fíjense cómo quedó el SQL, el query string ya concatenado. Está diciendo que vaya a la tabla de empleado con el username adrenalf and password 1, 2, 3, 4, 5 OR 1 igual a 1. Y esto pues es una cadena válida de ejecución en SQL. Y lo que me va a ejecutar pues me va a dar que si hay una coincidencia y por lo tanto me va a dejar entrar. Estás dentro. Entonces pues ahí está la vulnerabilidad. Ahí pude concatenar más cosas en el query string. Puedo recuperar información sensible. Por ejemplo, si tengo un menú, una bandeja que me traiga resultados de base de datos, puedo hacer manipular los query string para que me dé información sensible. ¿Cómo puedo resolver esto? Pues usualmente hay muchas técnicas. Una de ellas puede ser que no utilicemos en claro los valores, y pues lo que hagamos pues es utilizar el request a través de parámetros. Entonces fíjense que voy a copiar lo mismo y voy a hacer unos pequeños cambios. Y lo que le voy a poner, dejo este SQL
pero ya no voy a tomar en claro los valores, ya los voy a utilizar a través de parámetros. Entonces ya no lo voy a recuperar así, le voy a poner una variable que se va a llamar username y el password va a ser pwd, y todo esto se queda igual. Lo que voy a cambiar el SQL command para indicarle que los parámetros van a venir de un command parameter, de esta manera. Entonces le estoy diciendo que el parámetro username lo tome de este valor username y el password del otro, y le estoy diciendo que el método de ejecución va a ser un command type text. ¿Qué significa esto? Que que me permite ejecutar esta cadena de conexión. Si yo quisiera ejecutar un store procedure, le puedo cambiar aquí a store procedure, pero como voy a ejecutar este texto que aquí estoy indicando, le voy a decir que utilice el command text. Y lo último que voy a hacer pues es hacer referencia a este método en el formulario para que se ejecute esto, y vamos a probar el mismo escenario, ¿no? Entonces yo le voy a dar un usuario incorrecto, una contraseña incorrecta, le doy el login y me va a decir favor de validar, y esto es correcto. Ahora vamos a dar el escenario correcto y me debe de dejar entrar. Entonces si le doy login, me dice estás dentro, y vamos a probar el escenario erróneo, favor de validar. Ahora vamos a manipular el password para que nos deje entrar y vamos a probar si sucede el mismo escenario. Entonces le voy a poner la cadena que habíamos dicho. Va a ser la ejecución. Fíjense que el pwd trae el valor 1, 2, 3, 4, 5 o 1 igual a 1. ¿Por qué me deja entrar? Porque 1 igual a 1, pues al final es una validación verdadera. 1 siempre será igual a 1. Y como tengo el OR, no me importa la otra condición. Lo que estoy diciendo es con que una de las dos se cumpla, pues me va a dejar entrar, ¿no? Entonces, pues es lo que estoy diciendo ahí. Estoy asociando el valor al parámetro del password. Voy a ejecutar y el conteo me dio 0. Y es correcto. ¿Por qué? Porque cuando hago el parameter, me está parametrizando los valores asociados a los que estoy indicando, pero no los está concatenando, los está asociando. Entonces por eso no me está permitiendo la inyección y por eso no me dejó entrar. Entonces, si ustedes quieren sanitizar sus ejecuciones, sus query string, no olviden revisar que no sea susceptible a que inyecten comandos de ejecución pues en los textos, en los controles input que ustedes tengan en su aplicación. Pero se piensa siempre que cuando nosotros trabajamos con un ORM, un mapping de entidades, nosotros ya estamos exentos, pero esto no es así. Y esto lo vamos a ver a continuación. Se piensa que cuando nosotros trabajamos con un ORM o un Object Relational Mapping, pues para palabras coloquiales, un modelo de programación, estamos exentos de que nos suceda estas situaciones y no siempre es así. Vamos a ejemplificarlo. Esto pues hice referencia en un video de eliminación, voy a dejar en la descripción, donde trabajamos con eliminación de registros con un ORM y estamos utilizando query string. Ahí no había posibilidad de que sucediera inyección SQL, pero pues vamos a ejemplificar cómo es que sí puede suceder. Entonces, para eso, sobre inyección, yo voy a agregar
un nuevo elemento. Voy a agregar datos, un add-on entity, le voy a poner modelo, le voy a agregar y me voy a conectar. Entonces le voy a decir que lo voy a hacer desde una base de datos ya creada, denle nueva conexión. Lo que vamos a tener es una conexión con Entity Framework. Solo hice el cambio a ponerle el nombre del servidor como punto y ya me permitió seleccionar la base de datos. Le voy a decir nómina y le voy a dar aceptar. Lo que estoy haciendo con esto es que cuando yo haga la consulta me va a permitir mapear las tablas y todo lo que tenga en la base de datos. Entonces le voy a dar la tabla empleada y le voy a dar finalizar. Entonces ya con esto yo puedo hacer mi referencia a las tablas a partir de clases que estoy modelando desde código. Esto es lo que hacen los ORM, mapean las tablas a sus referencias en clases para poder hacer tus consultas de manera más simplificada o automatizada, porque ya tenemos esta tabla modelada en base de datos a una clase, que es lo que tengo aquí. Entonces voy a hacer lo mismo, voy a crear una clase, le voy a poner agregar nuevo elemento, le voy a poner que es una clase y le voy a poner login validate entity. Y voy a crear un método con el cual voy a validar mis credenciales. No es mucha diferencia, voy a ejecutar el mismo query string que ya teníamos en un principio. ¿Cómo hago referencia a mi modelo? Si yo me voy al app-config, veremos que se creó una nueva cadena de conexión que se llama nómina entities. Esto se creó cuando hizo la referencia a la base de datos. Entonces puedo utilizar nómina entities. Esta es la otra cadena que ya teníamos y la nueva cadena que le agregó fue esta, nómina entities. Pueden echarle un vistazo a cómo construyó el connection string y la voy a copiar en login validate entity. Esta sintaxis que tengo aquí es de LinkQ. LinkQ te permite hacer ejecuciones de lo que ustedes quieran siempre y cuando sea hereded de la clase enumerable. Entonces lo que estoy haciendo aquí es decirle que tome esta query string donde estoy concatenando el username y el password y le estoy diciendo que se vaya a este modelo, se conecte a la base de datos y ejecute este query. ¿Cuál query? Este que le estoy diciendo, y que me regrese el primer resultado. Yo ya sé que este valor va a ser de tipo entero, entonces lo estoy mapeando a un resultado de tipo entero y es todo. Entonces lo que voy a hacer es llamar a este método desde el formulario. Solo voy a cambiar la clase y vamos a cambiar el método porque ahora se llama validación credenciales y pues veamos cómo sucede el escenario, ¿no? Ejecútenlo. Le voy a dar un usuario incorrecto, una contraseña incorrecta y el login me va a decir que es falso. Favor de validar. Esto está bien. Ahora le voy a dar uno correcto. Me va a decir que me equivoqué. Está haciendo la validación bien. Si le doy login, me va a decir estás dentro. ¿Cómo puedo hacer que la vulnerabilidad? Pues lo que ya habíamos platicado. 1, 2, 3, 4, 5. OR 1 igual a 1. Fíjense cómo empieza la cadena. No empieza con apóstrofe porque eso se lo voy a agregar en el apóstrofe. El primer y el último apóstrofe.
le doy login y me va a dejar entrar. Mira, si estás dentro, ¿no? Entonces, pues la verdad, cuando nosotros trabajamos con un ORM, es difícil que hagamos un SQL query. Puede ser que sí, porque si ya tenemos mapeadas las tablas, pues lo más usual que vamos a trabajar es con las clases ya mapeadas. Entonces vamos a hacer la conexión, la validación con las clases ya mapeadas, con esta clase que tenemos aquí, empleado, que es el mapping de la tabla empleado. Dejen ver si puedo ver la referencia del modelo. Creo que es aquí. Pero este código que tiene aquí es para mapear la tabla finalmente. Pero bueno, esta tabla empleado que yo tengo aquí, esta clase empleado, es el sinónimo es de esta tabla empleado. Fíjense cómo me mapeó los atributos que yo tengo aquí en SQL, los está mapeando a un análogo en C#. Los tipos, por ejemplo, este varchar 40 se transforma en un string. Y entonces, ya teniendo esto, ya puedo hacer referencia y decir que se vaya a la tabla empleado y que me haga la validación donde coincida. Necesito utilizar un alias, por eso le pongo ese. Pueden ponerle la palabra que ustedes quieran, pero ese es el alias a partir del cual puedo hacer referencia a los campos. Dícese las propiedades, y le puedo decir que el password también se cumpla. Y le puedo decir que solamente de ellos hay un método que se llama count, que me va a regresar cuántas coincidencias, cuántos registros tienen esta coincidencia. Entonces vamos a ejecutar este método donde ya estamos trabajando con las clases que mapean las tablas y haciendo referencia a las propiedades, a los campos de la tabla a partir de las propiedades mapeadas. Y fíjense que ya no va a suceder el escenario. Entonces me voy a mi form. Entonces ya vimos cómo evitar la inyección si estamos trabajando con Ado.NET. Y ahora vamos a ver cómo evitar la inyección si estamos trabajando con Entity Framework. Decir que una herramienta es totalmente exenta depende de nosotros, del buen manejo que utilicemos. El SQL Query de Entity Framework tiene una razón de ser, escenarios bajo los cuales es bueno utilizarla. Si no, no existiría, ¿no? Claro está. Pero hay que tener cuidado de que no se utilice de forma inadecuada. Entonces, fíjense cómo ya no me permitió la inyección. Si yo le doy el password correcto, me va a hacer la validación y me va a dejar entrar. Entonces, es muy importante que ustedes cuiden que sus aplicaciones no sean susceptibles a tener una inyección. Por último, quiero cerrar con esta página de Microsoft que voy a dejar en las referencias, donde nos explica más a fondo el funcionamiento de la inyección, que es lo que les estaba diciendo, que aquí fíjense cómo está concatenando parámetros. Aquí está utilizando un formulario web y puede recuperar sus valores. Recuerden que cuando hacemos el request form, los valores viajan en claro, como aquí se ejemplifica. Se están concatenando valores y estos valores los podemos recuperar a través de un request form. Entonces ChipCity puede tener lo que ustedes quieran, y por ejemplo aquí está mostrando que ChipCity va a arrojar resultados, pero si yo le pongo a este ChipCity, le concateno por ejemplo este Redmond que sé que va a ser correcto, le pongo concatenar un drop table, y lo que voy a hacer pues es borrarme esta tabla si no tiene referencias a otras tablas. Y es lo que está ejemplificando aquí.
Si yo en el parámetro chipcity le mando este parámetro, la cadena va a quedar de esta manera. Esta cadena de acá se transforma en esto y lo que va a hacer es no solo hacer este select, sino eliminar la tabla. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Y cómo podemos evitar eso? Pues es varias maneras, ¿no? Usar parámetros SQL con seguridad de tipos, que es lo que hicimos. Es el escenario que nosotros hicimos mapeando los valores con SQL Parameter. Si estamos trabajando con Nado.net. Otra forma, pues, es usar una entrada con parámetros con los procedimientos almacenados, ejecutar un procedimiento almacenado, pero si en el procedimiento almacenado tú tienes SQLs dinámicos, pues va a caer en la misma situación. Entonces hay que cuidar que el SQL dinámico tome los valores de un SQL parámetro. Podemos filtrar las entradas, que es limpiar, sanitizar nuestros valores, que no lleven cadenas apóstrofe, para que no se pueda concatenar, que es lo que está haciendo aquí. A partir del apóstrofe está concatenando situaciones. Entonces hay que tener cuidado de que no se concaten, no se permitan apóstrofes o otros valores como un like. Entonces hay que limpiar todo eso. Hay que revisar el código para la inyección, que no puedan suceder en las cadenas del password, por ejemplo, o algún parámetro. No solo el password, los parámetros que se reciban no vayan instrucciones como un execute. Podemos utilizar un replace para evitar estas situaciones del apóstrofe y otras cuestiones. Fíjense que este comando es desde SQL, entonces se puede concatenar en un procedimiento almacenado esta validación. Podemos también truncar datos para que se ejecute hasta cierto punto la cadena de entrada. Por ejemplo, un password que donde encuentre un espacio lo trunque. Que es lo que estamos explicando todo aquí. Entonces hay varios métodos con los cuales nosotros podemos evitar que nos introduzcan valores incorrectos. Pues si te ha gustado este video y si te ha servido para tener cuidado en tus ejecuciones, cómo armas tus cadenas, pues apóyame dando un like y compartiendo. Y pues por aquí nos estaremos viendo. Un saludo y buen día.